Bueno, buenas tardes, con todos los participantes. Sean bienvenidos a esta reunión. Mi nombre es Joel Saraguro, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Les doy la más cordial bienvenida y agradezco su participación en este taller, la cual forma parte de mi formación profesional en la asignatura del Practicum 1 del Servicio Comunitario de la carrera de Derecho. En esta actividad se desarrollará dentro del proyecto de vinculación el fortalecimiento y la cultura digital y prevención de violencia digital y la protección de datos personales en Ecuador, cuyo propósito es fortalecer el conocimiento de la comunidad. Les voy a compartir pantalla para poder verlas. Me confirman como si personas que están viendo, ¿ya? Eh, Voy a compartir pantalla. Veamos. Sí están viendo, ¿no? La pantalla, ¿verdad? Sí, Ya. Este, en esta actividad se desarrollará dentro del proyecto de vinculación el fortalecimiento de la cultura digital y la prevención de violencia digital. Este, Sobre el uso y el uso seguro para poder eh, de manera responsable de la tecnología digital durante esta capacitación. Socializaremos los temas relacionados con los derechos digitales, la violencia digital y la protección de datos personales y los riesgos del sexting en entornos digitales. El objetivo es brindar información clara y útil que contribuya a prevenir estas situaciones y a promover una cultura más responsable en Internet. Sin embargo, les invito a comenzar con esta capacitación. En esta capacitación, como tema uno, vamos a ver qué es el contenido inapropiado. Antes de explicar cómo reportar el contenido inapropiado, es importante comprender qué significa este término. El contenido inapropiado es cualquier publicación, imagen, video o audio, o comentario o mensaje que incumple las normas de una plataforma digital o vulnera los derechos de otras personas. Este tipo de contenido, perdón, puede afectar la dignidad, la privacidad, la seguridad y la integridad de los niños, adolescentes y adultos. Además, puede provocar consecuencias emocionales, sociales e incluso legales. En algunos ejemplos podemos ver para poder tener más, aclarar el ciberacoso, amenazas, insultos, discurso de odio, contenido íntimo difundido sin autorización, fraudes por Internet, suplantación de identidad e información falsa que busca engañar. Todos estos casos deben ser identificados y reportados oportunamente. Ya, y aquí voy a hacerles una pregunta, ya que todos los de aquí creo que utilizamos diariamente Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok o YouTube. Eh, ¿Alguna vez han visto una publicación ofensiva o un mensaje que consideraron inapropiado? sí, en Eh, una ocasión vi una publicación con insultos hacia una persona y también mensajes ofensivos en una red social. sí, muy bien. Muchas gracias por Otra, su respuesta. Es otra. un buen ejemplo de contenido inapropiado que demuestra la importancia de conocer cómo actuar en estas situaciones. Ya está encendido su micrófono. Ya apáguelo, papi. Me ayuda a apagar el micrófono, por favor. Ya, como decía que es una muy buena respuesta
y estos ejemplos del contenido inapropiado que demuestra la importancia de conocer cómo actuar en estas situaciones. En base legal en Ecuador existen leyes que protegen nuestros derechos cuando utilizamos Internet. La Constitución de la República reconoce derechos fundamentales como el derecho a la intimidad, derecho al honor, protección de datos personales, derecho a la integridad personal. Además, el Código Orgánico Integral Penal sanciona determinadas conductas realizadas mediante medios tecnológicos cuando constituyen un delito. Estas normas buscan garantizar ya que todas las personas puedan utilizar las tecnologías de manera segura y respetuosa. Bien. En tipos de contenido inapropiado, ahora conoceremos algunos de los principales tipos de contenido inapropiado, como el ciberacoso. Es cuando una persona utiliza medios digitales para insultar, humillar o amenazar o acosar a otras personas de forma constante. El discurso de odio son mensajes que promueven la discriminación, la violencia o el rechazo contra personas o grupos. En el contenido sexual no consentido consiste en compartir fotografías de videos íntimos sin la autorización de la persona afectada. Ya. Es, en fraudes digitales son engañosos que se realizan mediante Internet para obtener dinero, contraseñas o información personal. En la suplantación de identidad ocurre cuando alguien crea perfiles falsos o utiliza la información de otra persona sin el permiso. Aquí voy a hacerles otra pregunta. Eh, ¿Cuál de estos riesgos consideran que es más frecuente actualmente y por qué? Yo considero que el ciberacoso es el riesgo más frecuente, porque hoy en día muchas personas reciben insultos, amenazas o comentarios ofensivos en las redes sociales. Ya, muchas gracias. Eh, Su respuesta es efectivamente el ciberacoso es uno de los problemas más comunes en los entornos digitales y pueden afectar gravemente a las personas. Por eso es fundamental conocer cómo prevenirlos y cómo reportarlos cuando ocurra. Accede a información, sin embargo, junto con sus beneficios también existen riesgos que pueden afectar nuestra seguridad, privacidad y el bienestar. Por esa razón, hoy conoceremos qué es el contenido inapropiado y cuáles son los principales riesgos en Internet, qué normas y qué regulan en Ecuador y cómo podemos reportar para protegernos y proteger a los demás. Aquí voy a poner un video para poder entender mejor, de una mejor manera, que hasta el momento hemos conocido qué es el contenido inapropiado, los principales riesgos que existen en Internet y algunos ejemplos. A continuación les voy a presentar un video que nos ayuda a comprender mejor con estas situaciones que pueden afectar a las personas y a la importancia de prevenir violencia digital y les invito a poner mucha atención. Minutito aquí. Sí están viendo, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces aquí les pido que pongan mucha atención Sí, para poder, ¿qué nos dice aquí en este video?
supervisada por una autoridad completamente nueva. Esta es la oportunidad de estar agregando la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Las reglas para esta figura. El delegado de protección de datos frente a este nuevo desafío, ¿cuál es la respuesta? Pues se materializa un rol muy específico. El delegado de protección de datos, o como se le conoce, el DPD. La ley federal lo define como una persona natural. Su función principal es asesorar, supervisar, o con esas dos palabras, no se trata de implementar y de decir. Su rol es ser como un experto. Ay, mami, ¿qué hice? Su función es totalmente objetiva, asegurarse de que la organización esté cumpliendo con todo. Y es de tomar las decisiones, implementar todas las medidas de es una separación de funciones que es fundamental. Ahora sí, vamos a la pregunta de millón. ¿Está vocacionada para la organización? La ley es súper específica. Así que vamos a desglosar punto por punto quiénes están obligados a ver. Así que hay que prestar muchísima atención a los detalles que vienen ahora. Empecemos con los más sencillos. Para el sector público, no puede haber una entidad pública tiene que ser una operador de ahora, en el sector privado, la lista de la primero pensemos en educación. Si se trata de una escuela, un colegio, una universidad, se necesita un DPD. Si se procesan datos de menores de edad por razón, también. Y por supuesto, todos los sistemas hospitales, todo ese sector. Y el sector financiero es el sector también los colegios o gremios de profesionales, como el de abogados o el médicos, por ejemplo. Entramos al sector de tecnología y servicios. Empresas de publicidad que crean perfiles de usuarios, empresas de seguridad privada que controlan acceso, proveedores de telecomunicaciones. Y esto es crucial. Cualquier empresa de servicio, gracias a gran escala, geolocalización o de desarrollo artificial. Muy bien. Una organización de estas categorías, el siguiente paso es actuar. Vamos a ver cómo se tiene que nombrar a un PPD de la forma correcta para cumplir con la ley. El proceso es primero hay que verificar a la persona de la formación y la experiencia necesaria. Segundo, las actividades dedicadas a la persona. O sea, la misma persona puede ser buscada. Tercero, hay que formación para cuarto, registrarlo ante la SPDP. Ojo, el plazo de que se desarrolle es estricto. A ver, estas son las fechas para que la nueva regulación sale el 30 de junio de 2025. A partir de ahí empieza la cuenta regresiva. La ventana para registrar el DPD en el sector privado va a ser de noviembre a diciembre de ese mismo año. Y mirando un poco más lejos, desde el 1 de enero de 2025, la certificación profesional es indispensable para todos los delegados. Ya vemos el que es un hijo. Es tan importante porque las consecuencias de no hacerlo, la verdad, son bastante serias. La pregunta es, ¿cómo prevenir? Y la respuesta también es, tomar esta obligación simplemente no es una opción. Tiene un costo muy alto. Este número así, sobre todo ya como impacta, pero con un 1% de exacto, del volumen total de negocio anual de la organización.
Y un último recordatorio. El jefe de la asesora, la responsabilidad y al final siempre va a ser de la organización. En esto, la ley es súper enfadada. Es paso para atrás. Pero no significa que le estás pasando la responsabilidad. La dirección de la organización tiene que ir involucrada. Tiene que tomar las decisiones finales. Claro, poner los recursos para que la protección de datos funcione. Y se verá las consecuencias de la revisión. Porque más allá de la obligación legal, comprar un DTV es una inversión en confianza. En el mundo digital de hoy, mostrar que hay un compromiso serio con la privacidad de los datos de clientes y colaboradores no es solo cumplir la ley, es construir un activo que es para la ciudadanía. Ya, eso nos... Como pudimos observar en el video, el uso inadecuado de las plataformas digitales puede generar consecuencias importantes. Por ello, es fundamental conocer las medidas de protección y aprender cómo actuar de manera segura y responsable. A continuación, revisaremos algunas recomendaciones para prevenir los riesgos y protección de datos personales. Eh, en medidas de protección y recomendación, después de conocer cómo identificar y reportar el contenido inapropiado, es importante aprender y proteger nuestra información personal y utilizar el Internet de manera responsable. En primer lugar, debemos cuidar nuestros datos personales y no es recomendable compartir información como la dirección de nuestro domicilio, números de teléfono o contraseñas. Y también están documentos de identidad, de datos bancarios, como personas desconocidas en sitios que no sean confiables. También es importante utilizar contraseñas seguras. Una buena contraseña debe cambiar letras mayúsculas, en letras minúsculas, números de caracteres especiales. Además, es recomendable cambiar periódicamente y no compartirla con otras personas. En otra medida de protección consiste en activar la verificación de los pasos en nuestras cuentas. Esta herramienta brinda una mayor seguridad y evita a personas no autorizadas que puedan acceder a nuestra información. Aquí también debemos revisar con frecuencia la configuración de privacidad de nuestras redes sociales para decidir de quiénes nomás pueden ver nuestras publicaciones, fotografías y datos personales. Mientras más protegida esté nuestra información, menos el riesgo para destruir o algún tipo de violencia digital. Si llegamos a ser víctimas de violencia digital o contenido inapropiado, lo primero que debemos hacer es mantener la calma, no debemos responder con insultos o amenazas. Lo correcto es guardar las evidencias como capturas de pantalla, enlaces o mensajes, ya que pueden servir como prueba si es necesario presentar una denuncia. Después de conservar las evidencias, debemos utilizar la opción de reportar que ofrecen las plataformas digitales si el hecho constituye un delito, ya también que es importante acudir a las autoridades competentes para que investiguen el caso de la prevención, que siempre será la mejor herramienta, y debemos utilizar las plataformas digitales con responsabilidad, respeto y prudencia, recordando que nuestras acciones en Internet también tienen consecuencias. Y como futuros profesionales, ciudadanos, es responsable que debemos promover una cultura de respeto con los espacios digitales, evitando compartir contenido ofensivo, verificando la información y apoyando a las personas que puedan ser víctimas de violencia digital. Recordemos que construir el Internet más seguro es una responsabilidad de cada uno de nosotros, que podemos construir utilizando una tecnología de forma ética y respetando los derechos de los demás. Para finalizar esta capacitación, es importante recordar que el uso de Internet
y de las plataformas digitales nos ofrecen muchas oportunidades para aprender y comunicarnos, para acceder a información. Sin embargo, también amplía responsabilidades de cada uno de nosotros, que debemos utilizar las tecnologías de forma segura y ética, respetuosa, que debemos pensar antes de publicar o compartir o comentar cualquier contenido, ya que nuestras acciones puedan afectar a otras personas. También aprendimos que el contenido inapropiado puede presentarse de diferentes formas, como el ciberacoso, la difusión de información falsa, la suplantación de identidad y los fraudes digitales y las publicaciones del contenido íntimo sin el consentimiento. Estas situaciones pueden causar daños importantes y en algunos casos tener consecuencias legales. Por eso es fundamental conocer cómo identificar este tipo de contenido y utilizar herramientas de reporte que ofrecen las plataformas digitales. Además, cuando el hecho constituye un delito, debemos acudir a las autoridades competentes y prestar la evidencia necesaria para que se realice la investigación correspondiente. Y recordemos también que la importancia de proteger nuestros datos personales, que utilizando contraseñas seguras, y para proteger así y configurar adecuadamente la privacidad de nuestras cuentas y evitar compartir información con personas desconocidas. Como estudiantes debemos y ciudadanos debemos promover una cultura de respeto y responsabilidad en entornos digitales. Cada acción positiva constituye a construir una comunidad más segura, donde se respeten los derechos de todas las personas. Espero que esta información eh, sea compartida durante esta capacitación, que sea de utilidad y pueda aplicarse tanto en la vida personal como en el ámbito académico y profesional. Agradezco su atención, su tiempo en este taller, y les invito a poner en práctica estas recomendaciones a partir de este conocimiento con sus familias, amigos, comunidades, para que juntos podamos fomentar un uso seguro y responsable de la tecnología digital. Quiero agradecerles por su atención y participación durante esta capacitación. Espero que la información compartida sea útil para utilizar las plataformas digitales de forma segura y responsable. Recordemos que proteger nuestros datos personales y reportar contenido inapropiado contribuye a crear un entorno digital más seguro para todos. Y muchas gracias y una excelente tarde. Gracias. Va a grabar.